ahí estamos grabando. Vamos a empezar entonces con el ejercicio de clasificación lingüística inicial, que es este, de las lenguas parientes, la genética de las lenguas. ¿Ya? Habíamos dicho que nos encontrábamos con este listado de palabras, 12 palabras, que en el fondo son 12 ítems de significado y una columna de finlandés y una columna de húngaro que debería tener alguna correlación. Si es que tuviese alguna correlación, habría que ver si esa correlación es a nivel fonético o a nivel de significado. O sea, alguien por ahí preguntó cómo a nivel de significado. O si no lo preguntó, o sea, me imagino que varios tuvieron la misma duda. ¿Cómo enfrentaron este ejercicio? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo lo resolvió? Pensando en que examinaron las 12 palabras y que las 12 palabras tienen algún tipo de relación. ¿Sí? Yo hice una especie de análisis, no sé si está bien, pero vi que las palabras que tenían que eran más básicas como fuego, cabeza, agua, pescado y galleta, eran bastante similares como en la pronunciación Ya, y tal dijiste vez en un fuego, inicio. ya, disculpa, fuego, ¿Mm? cabeza, ya, como no podemos marcarlas todas, vamos a ir viendo las Sí, alternativas. Atención, atención. Fuego, cabeza, agua y pescado. O sea, galleta también. Como lo tomé como que, más que galleta, así como la comida, porque pensé que eran elementos básicos que en un inicio cuando las lenguas no estaban en unas civilizaciones tan desarrolladas, como, no sé, para tener concepto de tres, en esos conceptos básicos, a lo mejor ya, en un inicio estaban juntitas y después se dividieron. ya, bien, súper bien. Eso hay que hacer, teorizar. Me parece, tú dices que son palabras básicas, son palabras esenciales, que podrían entonces tener algún tipo de relación y que como son tan básicas, entonces por eso se comportan de esta manera, como a nivel fonético, que podrían tener algún nivel de parentesco o algo por el estilo. Ya, bien. Ya, diremos un par de ideas más sobre hipótesis de análisis. ¿Alguien más quisiera contar su primera aproximación? Una conclusión en la que yo llegué fue Sí. que las palabras como galleta y azúcar tienen un origen similar y que a lo mejor no son propias de estas dos lenguas Ya, o pueden ser sacadas o con origen en otras. ya, súper. Vean esto qué interesante el matiz, porque Fernanda dice son palabras que tienen que ver con algún vocabulario a lo mejor esencial, que son de comida. Soledad Moreno dice, yo llegué a la misma que Fernanda. Claro, dijimos, son palabras de vocabulario básico. Pero Javier dice que no, que podría ser que, bueno, si bien es cierto, puede que sean palabras que tengan que ver con vocabulario básico, pero son palabras que llegan a lo mejor más tardíamente, porque son palabras como más universales también. No me acuerdo cuál fue la palabra, el concepto que tú empleaste, Javiera, si te entendí bien. Son palabras como, ah, ¿qué dijiste? Para no poner palabras en tu boca. Tienen origen en otras lenguas, pero puedo decir Eso. como que son palabras introducidas. Eso, exactamente, con palabras que tienen origen en otras lenguas y son palabras introducidas. Lo más probable es que sea así. Palabras como galleta y azúcar no son palabras viejas, entre comillas, no son palabras que tengan 1000 años. No es una palabra como agua o pescado o lengua, cabeza, fuego, que son palabras desde que, o sea, nadie sabe cuándo aparecieron, son palabras que vienen como con el ADN del ser humano. En cambio, azúcar y galleta, no, son constructos de palabras, son muy jovencitas, son palabras, digamos, palabras bebé, entre comillas, son como palabras muy, muy, muy nuevas, que tienen que ver con el desarrollo propiamente de un proceso de industrialización. Por lo tanto, ahí tenemos una muy buena pista para entender desde qué punto de vista las palabras podrían ser, o sea, las lenguas podrían no ser parientes, digámoslo así. Podría ser que azúcar, y esto nos va a pasar con la palabra azúcar en particular, qué bueno que lo tocaron, porque azúcar vamos a tener muchos correlativos en distintas lenguas que aparentemente no son parientes y que va a estar la palabra perfectamente ahí. Es, por ejemplo, como la palabra taxi. La palabra taxi eh, ya supera los límites de las lenguas. O sea, en ruso ustedes pueden decir taxi o algo parecido. O sea, se puede decir en cualquier lengua, uno dice taxi y la gente entiende. Son palabras que están fuera de todo análisis. Por lo tanto,
acá deberíamos separar entre dos tipos, básicamente dos tipos de palabras, como palabras que podrían ser préstamos interrelacionadas unas con otras, porque son como palabras universales, entre comillas, de uso mundial, lingüísticamente hablando, y otras palabras que podrían tener alguna motivación intrínseca a las lenguas en conjunto. ¿Hay alguna otra palabra que les llame la atención en esta misma lógica? Chiquillos, chiquillas, estoy esperando alguna reflexión al respecto. María Román, casi tiempo que no hablo contigo. María, ¿estás por ahí? ¿Qué impresión te dio a ti alguna de las palabras que están acá? No, en realidad también me llamó la atención azúcar, especialmente porque suena parecido. Incluso si tomamos el sinónimo de azúcar, es sacarosa, suena incluso más parecido Claro, que azúcar exactamente. en sí. Sí. Y también que hay palabras que no se parecen en absolutamente nada, como Ya, ¿cuáles son las que no se cabeza, parecen en nada? Descartémoslas al como tiro. cabeza. Cabeza, ya, cabeza, Sí, pa, fo, no se parecen en nada. ¿Qué otra no se parece en claro. nada? Niño también. Niño, niño, lapsi, yermek. En ese sentido de niño, ¿hay otra que se parezca? Nada. Eh, ¿Cómo así? Perdón, no Alguna que no entiendo. se parezca en nada, como lapsi, niño, lapsi, yermek. Yermek, lapsi. Así, tal cual, que no se parezcan, pero en nada. A ver. Pero en iglesia, igual en húngaro es templom. Entonces, iglesia también en español le podemos llamar templo. Entonces, Ya, por entonces ahí no, eso, exacto. Gustavo dice iglesia. sí, Sí, no se parecen en nada, pero el problema está, o más bien la evidencia está en que templum y kirko, templum ya nos indica el tiro que viene del latín, templo, porque si sí, nosotros entendemos sí. como templo, templum, o sea, es un préstamo. Y quiere decir que la palabra iglesia es una palabra muy antigua y que templum, tanto como kirko, no se parecen porque en finlandés kirko recupera el sentido de iglesia y húngaro recupera templum. Por lo tanto, no es una palabra con la cual nosotros podríamos comparar genéticamente, solamente podríamos tener evidencia de un préstamo lingüístico y de un préstamo lingüístico de tipo no innovador, sino de tipo una palabra fija por mucho tiempo. Por lo tanto, Mm. si tuviéramos que descartar una palabra ya de esta lista, es iglesia. Fuera, iglesia. No nos sirve. No nos sirve como para saber que son genéticamente relacionados o no. ¿Ya? Claro, y ahí uno nota con esas palabras que son bastante básicas, o sea, son como que se nota que surgieron por la necesidad de nombrar cosas que son como en común de cada civilización y que antes de que se formara en sí un asentamiento ya necesitaban darle nombre a esas cosas. Exacto. Claro. Así como por ejemplo sol. Claro. Sol es eh, otra palabra. Aurinco, sí, nap. No se parecen en nada. O sea, quiere claro. decir que van mucho más allá de lo que uno pudiese esperar. En el libro de Anatol Leovin, en esta edición, no en la edición que ustedes tienen, lamentablemente, aparece una reflexión que se las voy a comentar, que a partir de esto de los parentescos. O sea, por ejemplo, si tomamos la palabra aurinco, nap, sol, es muy probable que estas dos lenguas en algún momento, como son palabras tan antiguas, tan viejas, tan viejas, tan milenariamente viejas, aurinco se nota que aisladamente en esta lengua, y nap surge aisladamente en la otra. O sea, son palabras que tienen tal vez un desarrollo y una motivación eh, totalmente distintas, porque son comunidades que no están juntas. Pero cuando la evidencia de cuando las lenguas empiezan a acercarse, porque la gente se mueve de un lugar a otro, que es lo mismo que pasa hoy día cuando un grupo de personas, una comunidad se mueve de un lugar a otro. Lo que pasa es que hoy día estamos en un escenario un poco extraño. Pero piensen ustedes, imagínense, trasladarse en el tiempo a no más allá de 150 o 200 años atrás, en que habían grandes grupos de personas que se movían de un lugar a otro. Bueno, hoy día incluso en el Medio Oriente hay movimientos de esa naturaleza.
gente que escapa de un lugar a otro por terrorismo, por las guerras, por la hambruna, etcétera, en África también. Entonces, hay grupos de gente que se desplaza de un lugar a otro, que son muchas personas. Cuando hay muchas personas que se desplazan de un lugar a otro, llevan consigo el material lingüístico y producen nuevos desarrollos. Descartemos iglesia, descartemos sol, descartemos azúcar y descartemos galleta, porque no son evidencias de que se parezcan, pero sí en términos de que galleta, kexi y kex se pronuncian igual, quiere decir que la palabra fue interpretada de una manera particular con respecto a cada lengua. Entonces, si pudiésemos también entender cuál es un rasgo del finlandés versus el húngaro, es que el finlandés tiene un trabajo más con las vocales y el húngaro tiene más un trabajo con las consonantes que suenan a vocal. Keksh, eso suena como keksh, y galleta keksi. Fíjense en el caso de cabeza, la cabeza que dice pa con los puntitos arriba es pa, y la otra es fo. No son tan lejanas como dices tú, María, porque la P con la F, la P es labial, sorda, y la F también es sorda, pero es fricativa, así. Es cierto, sí. Se parecen. Entonces la A y la A con eso es una A, O, A, pa, y la otra es fo. Quiere decir que hay una relación ahí. Por lo tanto, ahí tenemos un indicio Claro. de parentesco. Ya, luego, fíjense en otras palabras como 6, fuego, agua, pescado, esas. 6, fuego, agua, pescado. ¿Qué relación hay entre esas 4? ¿Podrían comentar, chiquillos? Paula Cortés, ¿qué relación hay entre 6 y 3? Solamente 6 y 3. Y pescado. 6, 3 y pescado. Paula. Puede ser que en finlandés usan la K y la H, en el húngaro la H. ¿Cómo se llaman esos procesos? Kutsi, hat. Kolme, har. Kala, hal. No tienes que explicarlo como no te expliquen explicarlo fonéticamente, así como técnicamente, sino que qué es lo que te parece a ti. ¿Qué se produce ahí? María dice K versus H. Alguien más viene llegando, Tamara. ¿Qué te parece, Paula? Kuksi, hat, kolme, harum, kala, hal. Igual quizás el húngaro lo tomó del finlandés y el sonido fue como mutando, por eso se queda como entre acá. No me acuerdo el nombre. Quizás. Mira, hay una cosa que pasa en el latín, el español y el portugués, que es con harina, farina. Farina venía del español antiguo, el latín farina, y mutó a harina. La F se fue, que es una H entre comillas, como porque se aspiraba. Farina, harina, quedó como harina. Aquí pasa algo parecido. La fermosura, claro, es clásico la fermosura, Quijote, la fermosura, o sea, en español hay un cambio de transición de la F a la aspiración. Eso se llama una consonante fricativa que pasa a ser aspirada. La fricación o la fricatividad de la consonante se pierde de tal manera que se transforma en una aspiración. Es lo que está ocurriendo con cabeza, de pa, está fo, está transitando ahí. Bueno, pero eso es interlingüístico. Entonces aquí ocurre lo mismo. La k, que es una consonante, velar, que se pronuncia desde atrás, desde aquí atrás, como el vel parar. Es súper lógico que la k, como no tiene sonido, no es sonora, es sorda,
va a perder su punto de articulación y se va a transformar en una espiral. Bueno, esos elementos son los que nos señalan que hay cierto parentesco. ¿Ya? ¿Quiénes creen que son parientes, lenguas parientes, y quiénes no? Votación, levanten la mano. ¿Quién puede ser? ¿Cuántos de ustedes creen que son parientes? Parientes. ¿Sí? Matías González, ¿crees que son parientes? Bien. Discúlpeme, algo me pasó tengo un problema con el monitor. Espérenme un segundito. Ya. Deme un segundo, que algo me pasó acá. Con el monitor ya estoy. El estonio. Ya, estupendo. O sea, tenemos como la mitad. Tenemos como la mitad de opciones, de alternativas. Ya. Fíjense lo siguiente. Miren, como aquí yo le estoy marcando en este ejercicio. ¿Están viendo, ¿Profe está cierto? compartiendo pasta? No, no sé. ¿No? ¿No estoy compartiendo la pantalla? No. Oh, sorry. Es que algo me pasó acá. Esperen un segundo. Ahí sí. ¿Ahora sí? ¿Me ven? ¿Ven la Sí, pantalla? Ya, estupendo. ahora Perdón, sí. que tuve un problema con este monitor. Ya, entonces aquí tenemos, yo les marqué algunas palabras, tuli, tus, ves y vis. La relación de esos sonidos nos indica que claramente hay algo y un patrón que se está correspondiendo. Pensemos que esto es un listado de 12 palabras, no es un listado amplio, entonces digamos, hay un sesgo que tiene que ver con el ejercicio para nosotros, para demostrarnos algo. Después lo encontramos con Kikusi, Hat, Kala, Hal, ¿ya? Sokeri, Sukor, Kirko, Templum, corresponden a otras categorías. Yo aquí le estoy dejando algunas categorías distintas. Pafo, Keksi, Keks, nos demuestran la sincronía de los sonidos, cómo cada uno se va articulando de una lengua a otra. Entonces, esto ya nos muestra, esas dos, las últimas, niño y lengua, son como las que nada que ver. Pero sí todo hay un patrón en Kieli, Niel, Lapsi, Yermek, ese es menos notorio, pero en Kiel y Niel hay un patrón vocálico. Lo que nos está demostrando acá es que si los pies métricos, digamos, de cómo una vocal suena, dónde cae la voz y cuál es la otra vocal que viene acompañando a la primera, donde se produce la acentuación principal, eso quiere decir que nos encontramos con una lengua que es pariente. Sí. José, María, ¿quieren decir algo?
Ah, no, era porque habíamos dejado la mano arriba desde la Ah, he votación. dejado la mano botando, ya. Sí, Ya, 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 bien. perdón. No hay problema. Bueno, aquí tienen un ejemplo entonces de dos lenguas que son parientes, que se asemejan, que tienen una estructura similar, que la conformación de su estructura lingüística está basada en patrones sonoros similares. Y uno diría, pero ¿cómo, por qué son parientes? Si ustedes ahora googlean y buscan, se dan cuenta que el finlandés está por acá arriba, ¿cierto? O sea, todos sabemos más o menos dónde está el finlandés, como que pareciera ser una lengua nórdica, porque está ahí arriba, cerca geográficamente, está cerca de Noruega, Suecia, más arriba de ellos, y el húngaro está en el centro de Europa, entonces, o Hungría. Entonces, ¿cuál es la relación? Y hubo una relación temprana de asentamientos en Europa que eh, los finlandeses que estaban arriba, hubo grupos completos que se fueron, o lo que hoy día corresponde a Finlandia, y se asentaron en Europa. Esa gente se encerró, como que se encapsuló, y la lengua húngara tiene todos los elementos estructurales de finlandés como lengua, pero como está en un contexto rodeado por lenguas indoeuropeas, el húngaro suena más como que se pareciese a una lengua, no sé, como que alguien puede decir, no, debe ser pariente del ruso o del polaco o algo por el estilo, porque está geográficamente muy cerca. Pero claro, hoy día tienen influencia de esas lenguas, pero la base, la estructuración fundamental de las lenguas es que es a nivel de esos sonidos. Y esa es una de las cuestiones clásicas de lo que ocurre con las lenguas y de la primera gran reflexión sobre la clasificación lingüística. Porque ¿para qué molestarse en clasificar las lenguas? Si basta con estudiar una lengua y chao, y aprendérsela y listo, sin ningún problema. ¿Por qué creen ustedes que hay que molestarse en clasificar las lenguas? María dice, hay un mapa en internet de lenguas de este origen y se nota más o menos el camino que siguen de un lado hacia el otro. Claro, sí, estupendo, gracias. Gracias por eso. ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? Según lo que nos plantea el libro. ¿Alguien puede comentar, por favor? Valeria. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. O sea, en el libro más que nada decían que para tener una forma más eficiente de agrupar las lenguas, al hacer algún análisis, alguna comparación o contraste, creo, Para hacer un contraste de lengua. claro, para que se hiciera más fácil hacer esa comparación de entre tantas lenguas que existen, entonces clasificarlas lo hacía más fácil. Perfecto. Súper. Ya es una razón. Otra razón. ¿Alguien tiene otra razón? ¿Se acuerda de otra cosa que se menciona ahí? Lo que anoté yo fue que igual estaban tratando de averiguar si es que había algún indicio que se dé sobre la naturaleza de las lenguas en sí mismas, como tratar de averiguar, como, o sea, decía que era como el objetivo primordial de la lingüística, como cuál era la naturaleza de las lenguas como en sí mismas, y eso se buscaba como a través de la comparación de varias entre ellas Ya, mismas. ya, estupendo. Se Muy veía como bien. algo en común. Ya, súper. O sea, vale la pena molestarse en clasificar las lenguas porque de una manera u otra nosotros podemos acceder más rápido a ellas, conocer patrones, conocer las características esenciales de ellas y también porque nos permite eh, eh, agruparle y acceder, por ejemplo, para el caso de nosotros, acceder a, rápidamente a los patrones que maneja una lengua y poder saber cómo funciona para traducirla, por ejemplo, las similitudes con una otra, y en efecto, a efectos culturales también puede funcionar. ¿Cuáles son las dos formas de estándar de clasificación de las lenguas que se mencionan ahí? Y un poco lo que hemos comentado ya, pero más o menos, ¿cuáles son las dos formas estándar de clasificación? La primera, la que estamos viendo ahora, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Camila Fuentes. ¿Cómo se llama la primera forma que estamos revisando hoy? Camila. Genética. Genética, sí. Genética. Ya, la otra que vamos a ver es la tipológica.
de la genética, que estamos viendo a continuación, hay dos formas, la anagénesis y la cladogénesis. ¿Cuál es la distinción entre estas? Es una distinción súper interesante porque nosotros trabajamos todo el tiempo con estas dos clasificaciones. Dentro de la clasificación genética, trabajamos todo el tiempo con la anagénesis y la cladogénesis. Trabajamos en clase, trabajamos en los cursos de literatura, mucho se trabaja en los cursos de literatura con eso. Así parece como que con literatura. Sí, en literatura se trabaja mucho con una de estas dos. En lingüística, ¿para qué decir? Rápidamente, pues chiquillos, sí. Tienen el libro también a la mano y era un par de páginas que leer solamente. Anagénesis era el desarrollo de una misma lengua a través del tiempo, como los cambios. ¿Ya? Y cladogénesis era como las ramificaciones de una lengua que dio el nacimiento de las otras lenguas que le siguen. Exactamente. Exactamente. O sea, cuando tenemos una lengua que evoluciona progresivamente a través del tiempo, va generando ciertos cambios, pero es básicamente esa misma lengua, es la anagénesis. Pero en literatura se ocupa mucho cuando uno estudia, por ejemplo, literatura inglesa, uno dice, no, mira, vamos a estudiar literatura inglesa, vamos a estudiar el antiguo inglés. O el mismo castellano, a propósito que María mencionaba el ejemplo de la fermosura del Quijote. Cuando hablamos de estudiar el Quijote, decimos que estamos estudiando el inicio de la lengua moderna del español, versus antes del Quijote, que es la lengua, la otra lengua, la media lengua, la lengua antigua, o una lengua intermedia de español. Y la lengua absoluta, que es la lengua del poema del Mío Cid, que ustedes deben haber leído el poema del Mío Cid en el colegio. Y la lengua española antigua es aquella lengua que ya parece una cosa que parece que no fuera español. Por lo tanto, hay tres estadios en los que se miden las lenguas, y esa es la clasificación anagenética. La otra clasificación, que también sirve mucho para entender las lenguas y que es mucho más lingüística, es la cladogénesis. Porque ahí lo que se está buscando en la cladogénesis es cómo la innovación y la retención son dos fuerzas en pugna que están permanentemente ahí. La cladogénesis es el típico árbol de las lenguas. ¿Ya? Acá tenemos la anagénesis, lo que conversaba hace un minuto. ¿Ya? Ese es el ejemplo que aparece en el libro. Por ejemplo, uno puede clasificar una misma lengua, o sea, es una misma lengua, pero son tres lenguas distintas o tres estadios de la misma lengua en tres momentos, épocas distintas, por miles de cosas y factores que tendrán que son estudiados y que tienen que ver con, por ejemplo, con desplazamientos, asentamientos, influencias de otras lenguas. Piensen ustedes cómo el inglés moderno fue afectado, influido en sus bases por el francés, muy fuertemente, como el japonés también ha sido afectado fuertemente por el chino. Entonces, esas influencias hacen que la misma lengua pueda ser vista desde distintas perspectivas, desde la visión o el enfoque anagenético. Claro, y la búsqueda de la protolengua, el propósito justifica este enfoque, claro, porque si yo como lingüista o como grupo de lingüistas quiero entender de qué manera se movió esta lengua en el mundo, en su historia, ahí está el ejemplo de cladogénesis, lo que vamos a querer buscar básicamente es cuánto de esta lengua hoy día se mantiene. Por ejemplo, si comparásemos dentro de la familia lingüística que aparece acá en este ejemplo del texto, el protogermánico, o sea, como una especie, una hipótesis de germano básico que fue asentando o decantando en distintas vertientes, ¿ya? Hasta llegar desde el protogermánico que está acá, decantando en un protogermánico noroeste, otro del este, y dentro del protogermánico del oeste aparecen tres protogermánicos, uno alto, uno bajo y otro anglofrisiano, anglofrisio. Y ese anglofrisio tiene en su interior el nacimiento del inglés. Entonces, lo que trata de hacer una comparación lingüística, o una clasificación desde este punto de vista, es buscar cuáles son los elementos que permiten asentar, retener toda la estructura de sonido y de significado. ¿Y cuánto de eso hay de innovación? Entonces, la gran discusión, para que ustedes lo vean desde el punto de vista de la estadística, la gran discusión que se produce al interior de esto
y que ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando acceden a bases de datos de mucha información lingüística. Si nosotros dijéramos que el inglés y el frisia comparten el 90% del vocabulario básico, por ejemplo, diríamos, son lenguas parientes. Ya. Pero si el inglés comparado con el noruego, compartiera 50% del vocabulario base, pero el frisio con el noruego comparasen 90% del vocabulario base, ¿me siguen? Habría una paradoja muy rara, porque ¿por qué el inglés con el frisio comparte el 90% y el frisio con el noruego comparte el 90%, pero el inglés con el noruego comparten solo 50%? ¿Me siguen? Sería muy raro. Entonces, una de las grandes objeciones que se le hace a la comparación lingüística desde el punto de vista del léxico y del léxico y de la estadística, es que no hay que pescar mucho la estadística con el léxico. No es una buena recomendación para clasificar lenguas, porque el léxico es un poco engañoso. La conformación de las palabras en sí es un poco engañoso, porque como lo que vimos con Kirko y Templum, ¿por qué Kirko y Templum acá? O por qué otras palabras, por ejemplo, palabras antiguas, palabras préstamos muy, muy habituales hoy, ¿podría uno meterlas, incluirlas dentro de eso? ¿O son expresiones que están fosilizadas, o son de uso comercial, o de uso mundial para transar bienes y servicios rápidamente? Entonces, esas son paradojas que deja la comparación lingüística, porque ¿hasta qué punto? Lo que nosotros vamos a ver es cómo estas lenguas se parecen desde el punto de vista fonético y morfológico. Como que en este punto yo quiero recalcar, y ojalá lo tomen bien, como la hipótesis de trabajo de esta primera gran unidad, primera y segunda unidad. Nosotros vamos a retratar las lenguas, vamos a revisarlas desde el punto de vista fonético y morfológico, porque es la manera en que la clasificación lingüística puede dar más luces sobre la cercanía lingüística. Si nos metemos en el léxico, es meterse en otra área, que requiere otros tratamientos, por el ejemplo que les acabo de comentar, de la estadística. Y si nos metemos en sintaxis pura, también nos metemos en otro lugar que necesitamos más tiempo para poder desarrollar una comparación. En cambio, en lo fonético y lo morfológico es más rápido. Aquí aparece un ejemplo del frisio, el inglés y el frisio. El frisio se supone que es una lengua que está muy sectorizada. Bueno, si tienen ahí el Google para poner el mapa, frisio, mapa, y el frisio va a aparecer en 3 zonas específicas de Europa. ¿Ya? Muy cercano, en una parte de Dinamarca, en otra parte de un Estado federal alemán, y en otra parte de los Países Bajos. Son como 3 manchitas distintas que están en Europa. ¿Y qué pasa con el frisio? ¿Por qué se dice que es una lengua germánica? ¿Y por qué se dice que es más próxima al inglés o medio parecida al escocés? Entonces, les quiero mostrar más bien quiero que escuchen cómo suena el frisio. Goeie, ik ben Sjoukje. Ik woon in Friesland, dat is een van de noordelijke provincies van Nederland. En in Friesland praten we Fries. Ik werk bij de AVOEK in Ljouwert. En de AVOEK zet hem in voor de promotie van de Friese taal en cultuur in de breedste zin van het woord. We hebben een specialiseerde boek- en taalwinkel, of cadeauwinkel in Ljouwert. We zijn uit Jouwerij. Wij verzorgen allerhande promotiecampagnes over de Friese taal. We hebben hartstikke mooie projecten die met het Fries te krijgen hebben. We ontwikkelen Friestalig lesmateriaal voor basisscholen, voor middelbare scholen. We hebben jouw cursussen Fries. We doen dus een heel soort met die Friese taal. En in het jaar 2018 waarin Perdón, fíjense que dejé el subtítulo en inglés para que puedan seguir el inglés y escuchar lo otro y se den cuenta de la relación que tienen. Ljouwert Culturele Hartstad is van Europa. Hebben we nog een heel speciaal project en dat is binnen Land van Taal, de Talentuin en het Talenpaviljoen MEN. Hier in de Prezentuin in Ljouwert. En in het Talenpaviljoen presenteren we net alleen de Friese taal, maar een heel grote andere Lietse talen. En dat binnen talen en dialecten uit Nederland, dat binnen Lietse talen uit Europa en dat ben ik talen van mensen die in de stad Ljouwert wonen. ¿Qué les pareció? ¿A qué les suena?
¿Les suena inglés? ¿No les suena inglés? ¿Les suena otra cosa? Suena muy holandés. Suena como holandés, ¿cierto? Sí. Suena como muy Dutch. Sí, suena muy holandés. Pero la cantidad de sonidos que hay ahí son sonidos que uno podría asociar un poco al inglés, un poco al holandés. O sea, es germano total. O sea, uno lo escucha. Si yo les digo que es frisio, ustedes probablemente lo habrían asociado como a alguna lengua germánica. No voy a decir cuál, pero alguna de las lenguas germánicas. Y cuando ven la estructuración lingüística con el subtítulo en inglés, también se dan cuenta que hay una relación, una concatenación sintáctica muy similar. Entonces, ahí uno entiende perfectamente que son lenguas parientes. Bien, esto es el tronco indoeuropeo. Fijan acá la clasificación lingüística de la familia lingüística, que es una de las cosas más útiles desde el punto de vista lingüístico, porque, digamos, es una analogía lo del tronco, la familia lingüística, pero es muy, muy interesante para poder entender, por ejemplo, dónde está la lengua germánica, cómo está el desarrollo de ellas, las lenguas ítalo-celtas, ¿ya? Cómo dentro de las lenguas germánicas, dentro de las occidentales, por allá arriba, está el frisón, el flamenco, el holandés, bajo alemán, alto alemán, el inglés. El inglés es como el convidado a piedra ahí, es como la oveja negra, porque todo lo que hay ahí dentro de esa rama occidental del alemán suena más a holandés y alemán, más que inglés. Entonces, es un bicho bien raro el inglés. Fíjense por otro lado, allá arriba están las lenguas latinas, y está nuestro español por ahí con el provenzal, el francés, el catalán, el gallego, portugués, el retrorrománico, el dálmata, el rumano. El rumano es pariente del español, y uno creyera que no lo es. En fin, esas clasificaciones que ustedes están ahí nos permiten avanzar mucho más en la hipótesis del tronco indoeuropeo, como aquella base lingüística que nos permitió entender la relación de estas familias lingüísticas y de las lenguas que hay en el interior. Para el trabajo que ustedes van a hacer en la segunda nota del curso, ustedes van a poder tomar alguna de estas lenguas, u otras lenguas, por supuesto. Vamos a saltarnos esto, porque aquí lo que me parece aquí que hay que entender es la importancia de la familia lingüística. Quiero que pasemos al primer ejercicio. Bueno, y este ejemplo que aparece ahí, ojalá lo revisen después con calma. El ejemplo del método comparativo para clasificar las lenguas, que en el libro de Levin aparece, nos muestran a cuatro lenguas supuestamente distintas, y cómo cada una de ellas, al mirar los listados de fonética, ustedes se dan cuenta cómo se van pareciendo cada una de ellas. Si ustedes se fijan en la última, en tu, el concepto dos, malayo, dua, en samoano, lua, maranao, doa, hawaiano, lua. Hay un parentesco muy patente. Hibiscus, que está al medio, baru, fau, vago, au. O sea, la cuestión sonora inmediatamente nos deja muy cercanamente cada una de estas lenguas. Vamos a hacer un primer ejercicio, o un segundo ejercicio ya, con el morfema húngaro. Como nos gustó el húngaro, vamos a tomarlo. Este es un clásico. Acá ustedes tienen 14 enunciados. Estos 14 enunciados tienen a la derecha, en la columna derecha, la glosa o traducción literal en inglés de cada uno de los segmentos. ¿Sí? Sí, ¿se entiende la relación? Entonces, por ejemplo, Mimagasak Bayung, el número 1, significa we are tall. ¿Por qué lo dejé en inglés y no en español? Porque no quiero traducirlo al español. Quiero que ustedes lo vean en inglés como una referencia conceptual, más que una traducción, que es una referencia conceptual, para que ustedes puedan ubicar cuáles son los componentes que están ahí. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que cada uno de estos elementos los puedan aislar, todos los morfemas que aparecen ahí, los puedan agrupar en categorías, adjetivos, pronombres, verbos, etc., y puedan establecer el significado de cada una de ellas, ¿ya? Fijándose también que existe un morfema con dos formas diferentes. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Mimagasak Bayung, we are tall. ¿Dónde está el componente de we, el componente are y el componente tall? En la segunda, en Betek Bayok, I am sick, lo mismo. Después, Ti Betegek Bayitok, y así, sucesivamente. Con cada uno de los 14 enunciados que están ahí, sepárenlo. Rayen esto. Yo se los voy a mandar
ahora para que lo puedan trabajar, lo puedan rayar, ojalá lo puedan imprimir y rayar. ¿Ya? Y la tarea es poder separar cada uno de estos, poner fijarse que hay, al igual que el español, hay un morfema que tiene dos formas diferentes, como el caso del español cuando uno dice innombrable, el in significa no, o imposible, que también significa no. Entonces hay que también tener en cuenta eso, que va a aparecer un morfema de esa naturaleza. La siguiente pregunta es, ¿cuál morfema tiene dos formas? Formula una hipótesis para explicar cuándo se usa cada una de estas dos formas. Y tercero, a partir de los ejemplos, explica si los pronombres de sujeto son opcionales u obligatorios en húngaro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? ¿Están ahí? Esto es para la otra clase, ¿cierto? Para empezar ¿O ahora. para... Empezar ¿Ahora? ahora mismo. Ah, Sí, ahora mismo, right now. Les voy a mandar por el correo, ahí dejé de compartir, les voy a mandar por el correo esta misma lámina para que la trabajen. ¿Ya? Espérame un segundo. Pues se los voy a dejar con la presentación, pues se los voy a mandar así con el... ahí está. Ahí está, ya se los envío. Revísenlo inmediatamente y me comentan. Yo estoy aquí. Tenemos algunos minutos para estar. Obviamente lo vamos a revisar en la próxima clase, pero me interesa saber cuál es la aproximación que tienen ahora ya con respecto a esto. profe, Sí, dime. ¿cuál sería la diferencia entre la 2
Y el 10, en significado me refiero porque Ah, es lo qué mismo. interesante. Justamente eso es lo que tienes que descubrir. Oh, no. Si cuento eso es como Ya, contar el final de la película. ya. ¿Ya? Mm, ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? Imagen está en un texto, ¿no? O ¿Cómo? Perdón. es que es para esta imagen, perdón, está como listado que tiene acá en el PPT. Sí. ¿Está en algún texto? O es que quiero saber si se puede como extraer, como copiar y no Ah, tener que escribirlo todo para sí, como ir sí, separando al tiro. sí, sí. Pero yo te recomiendo, si, o sea, tienes que imprimir, porque te recomiendo eso, imprimir y rayar sobre eso al tiro. Y después hacer las Ya, perfecto. anotaciones. Como que es un ejercicio más de rayar, hacia la antigua, lápiz y papel, para ir marcando, Claro, marcando por ejemplo, con círculos, colores. eh, o sea, igual lo puedes tener el texto, pero igual vas a tener que rayarlo, a eso voy. Creo que eso es claro, lo claro. fundamental. Te lo puedo mandar después como Entiendo. texto. ¿Mm? Sí, ya que, Sí, gracias. te lo mando después como texto. Pero primero en esta primera approach, digamos, por efecto que estamos ahora en la clase, eh, si lo puedes rayar sería fantástico. O al menos hacer algunas anotaciones al costado, es como un listado. Si no ya no lo puedes imprimir, pero tienes un papel y puedes ir rayándolo. Perdón, escribiendo los elementos.
¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Hay alguien que esté muy colgado o colgada que necesita alguna explicación? Por favor. Valeria, Tamara, Soledad, Paula, No estoy bien. Vera, Francisca. ¿No? Por ejemplo, en la número 1, Mimagasak Bayung, ¿alguien pudo definir cuáles son los componentes del enunciado húngaro? Mi sería nosotros. Bayung es el plural de primera persona del verbo ser o estar. Y el otro sería el adjetivo. ¿Cuál es el otro? Magasak. Magasak. Mi sería nosotros, Magasak tal, alto, y Bayung sería el verbo. Somos. Sí. Ya, por ahí va. Sí. ¿Alguien quisiera hacer alguna precisión sobre ese número 1? Gracias, Soledad. ¿Alguien más quisiera hacer una apreciación sobre ese mismo número 1? ¿Tamara? 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 Pero... Ya, ¿se entiende? ¿Lo entiendes, Tamara? Y el número 2, en Petej Bayok, Catalina Nostroza, ¿qué tienes ahí Sí. tú? En lo tengo como I, después Beteg como sick y Bayok como am, Ya, que seguiría como la misma estructura en realidad que la anterior, ya. que sería sujeto, adjetivo y verbo. Ujú. Parece ser como que el sujeto y el adjetivo y el verbo están en esa relación. Ujú. Ya, o sea, por ahí ya agarraron la mano. ¿Todos tienen ese mismo análisis hasta acá? ¿Alguien tenía otro análisis distinto? El mismo. ¿El mismo, Gustavo? Ujú. ¿Hay alguna variante que quisieran destacar? Tal vez de otro ejercicio más adelante y no de estos dos primeros. Ok. Por ejemplo, en el número 4, que no está el sujeto. Ya, eso, interesante. No está el sujeto en el número 4. Debería estar el sujeto, sí. ¿Por qué no va a estar el sujeto? Ya, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué crees tú que pasa? Se omite, al igual que en el español podría decirse. ¿Mm? Podría ser, esa es una alternativa. ¿Ya? Hay que revisar los 14 ejemplos para poder decir con propiedad sí, mira, se puede eliminar o no se puede eliminar, qué sé yo, hacer alguna hipótesis. Pero parecería ser que podría eliminarse. ¿Ya? Bien, bien, Camila. Matías dice, el adverbio va al principio, pero después del sujeto. ¿En cuál? Dinos, ¿en cuál número? ¿Cuál estás pensando? En la 11, número 11, 14. Ti Nayon Magas Bagitok. Nayon Betege Gagitok. O sea, hay algo con el adverbio. ¿Y cuál es el adverbio en la 11 y Matías? El very. Claro, pero claro, sí, en el húngaro me refiero. Nayon sería el equivalente. Nayon. Sí, Nayon no aparece en otro lado.
Ya. Bueno, ya le agarraron el pulso. ¿Cuál es la idea para la próxima sesión? Como una tarea de la clase. Hagan el listado, como aparece en la instrucción, hagan el listado de cuáles son los adjetivos, cuáles son los pronombres, cuáles son los verbos. Bueno, Matías dice que hay un adverbio también. Respondan las preguntas, ¿cuál morfema tiene dos formas? Explique si los pronombres sujetos son opcionales o obligatorios. Y con esa información vamos a tantear, digamos, nuestro primer análisis de una morfología de otra lengua desconocida. Yo les voy a enviar, bueno, les dejo la presentación también con el ejercicio. Les pido que dentro del capítulo que estamos leyendo, por acá está. Estamos viendo de la 1 a la 6. Vimos la 1 a la página 6. Les voy a dejar en todo caso la instrucción ahí. Yo les pedí que leyeran hasta acá. Hasta la página número 6. ¿Ya? Les pido que sigan con esto. Con la número 7, que viene con los problemas de la clasificación genética. ¿Ya? Hasta acá. Después viene... bueno, había más ejemplos sobre la clasificación genética. Profe, estamos viendo una diapositiva, por si acaso. Perdón. Perdón. Pensé No que se preocupe. estaba... Ya. Gracias por avisarme. Qué pavo. Estaba viendo... es que claro, les tenía puesta la diapositiva. Obvio. No había compartido el desk. Ya, entonces vuelvo. Desde la página número 6, yo les pedí hasta la número 6. Entonces les pido que sigan avanzando desde acá, desde el 1.13, problemas con la clasificación genética en adelante. ¿Ya? Y puedan, para que den como una vuelta a todo lo que tiene que ver con la clasificación genética hasta la página número 13, que está ahí. Hasta ahí. Ya, eso, como les decía, se los voy a dejar por escrito. Y después nosotros vamos a empezar en la próxima clase yo les voy a hablar también de tipología morfológica, o sea, de la página 16. De la 16 les voy a hablar en la próxima clase de esto, de la 16 hasta la número 22. Más o menos va a ser el tenor de la próxima clase. Ya, para que tengan una idea de cómo vamos, hacia dónde vamos, qué es lo que hemos revisado y hacia dónde va el curso. Eso pues, cualquier pregunta, duda, el correo está siempre disponible. Que tengan un buen inicio de semana, chiquillos. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias.